Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. Benjamín Torres estaba de pie en el borde de la reunión, viendo cómo bajaban el ataúd de caoba a la tierra. El viento de octubre traía el aroma de la tierra removida y las hojas moribundas. Sus manos permanecían firmes a sus costados, aunque por dentro se sentía vacío, raspado y limpio de todo lo que lo había hecho humano hace solo 3 días. Su hijo tenía 14 años. ¿Esa palabra se sentía como tragar vidrio? Diego había sido encontrado en su habitación. Dijeron que fue insuficiencia cardíaca, repentina, inesperada, trágica. El médico de la familia Puente, tío de Valeria, había firmado el certificado de defunción en cuestión de horas. Causas naturales. Estas cosas pasan. Condiciones genéticas raras. Nada que nadie pudiera haber predicho. La funeraria había recomendado encarecidamente un ataúd cerrado. El cuerpo había sido manipulado. Todo se había movido con una eficiencia burocrática que parecía casi coreografiada. Benjamín había construido su carrera como profesor de filosofía cuestionando suposiciones, encontrando las grietas en argumentos aparentemente sólidos. Pero el duelo, descubrió, tenía una forma de embotar incluso la mente más aguda. Había pasado las últimas 72 horas en una neblina, firmando papeles, asintiendo ante las condolencias. Mientras tanto, la familia de Valeria, los Puente, se habían encargado de todo. Se habían abalanzado como buitres bien intencionados, manejando los arreglos, tomando decisiones, ofreciendo un apoyo que se sentía más como asfixia. Benjamín, la voz de su suegro, cortó sus pensamientos. Don Rogelio Puente estaba a su lado, un hombre de cabello plateado con el tipo de sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. La recepción está comenzando. La gente querrá presentar sus respetos. Valeria apareció al otro lado de Benjamín, su rostro pálido bajo su velo negro, los ojos enrojecidos, pero secos. Había llorado ayer. Hoy parecía estar en otro lugar completamente diferente, moviéndose a través de las acciones con precisión mecánica. Su madre Carlota y su hermano Carlos la flanqueaban como centinelas. Benjamín asintió lentamente, girándose hacia la pequeña capilla donde se celebraría la recepción. Fue entonces cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Casi lo ignoró. ¿Qué llamada o mensaje podría importar ahora? Pero algo, instinto, paranoia, la parte de él que todavía funcionaba, le hizo sacarlo. El número hizo que se le cortara la respiración. El número de Diego, el teléfono que habían encontrado en su habitación, apagado, supuestamente muerto junto con su dueño. Sus manos temblaban mientras abría el mensaje. Está oscuro aquí, pero no estoy bajo tierra. El mundo se inclinó. La visión de Benjamín se cerró en un túnel, el sonido desvaneciéndose en un rugido distante. Lo leyó una y otra vez. Benjamín. La voz de Valeria sonaba lejana. ¿Estás bien? Él la miró, luego a don Rogelio, que lo observaba con peculiar intensidad. La mandíbula del anciano estaba tensa, sus hombros rígidos. Los dedos de Benjamín se movieron antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara. Escribió, ¿quién es? La respuesta llegó en segundos. No confíes en nadie. Por favor, revisa el ataúd. Las palabras desbloquearon algo en él. No dolor ahora, sino furia fría y brillante como una estrella de invierno. Cada inconsistencia de los últimos 3 días de repente encajó en su lugar. El certificado de defunción apresurado, el ataúd cerrado, la forma en que los Puente habían controlado cada detalle, el extraño desapego de Valeria, la funeraria que habían elegido, a 65 kilómetros de distancia, dirigida por un viejo amigo militar de don Rogelio. Benjamín levantó la vista y miró directamente a don Rogelio Puente. El rostro del hombre mayor se había vuelto cuidadosamente inexpresivo, pero su mano se había movido hacia el codo de su esposa Carlota, apretándolo con fuerza. Necesito un momento, dijo Benjamín, su voz firme de una manera que le sorprendió incluso a él. A solas. Benjamín, la recepción. Valeria, empieza ahora. Algo en su tono la hizo retroceder. Benjamín pasó junto a ellos, pasando junto a la pequeña multitud de dolientes que aún se demoraban cerca de la tumba, pasando junto al director de la funeraria que intentó interceptarlo con condolencias practicadas. Caminó directo a la tumba.
El ataúd estaba en el fondo, prístino e inmóvil. 2 trabajadores del cementerio estaban cerca, esperando para rellenar la tierra. Benjamín los miró, luego a la pequeña multitud que había comenzado a notar su movimiento. Ábranlo, dijo. Los trabajadores intercambiaron miradas. Señor, no creo. Ábranlo. Benjamín, por favor. Valeria lo había seguido, su familia justo detrás. Su voz se quebró. No hagas esto. No hagas esto más difícil. Él se giró para mirarla, y ella se estremeció ante lo que vio en sus ojos. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome? ¿Qué? Yo no. El ataúd. Ábrelo o lo haré yo. Don Rogelio dio un paso adelante, su rostro enrojecido. Hijo, estás en shock. Es el dolor hablando. Entremos, tomemos un café, hablemos de esto. Aléjate de mí. La voz de Benjamín bajó a algo peligroso. Voy a ver a mi hijo, y si alguien intenta detenerme, quemaré su mundo entero. Los trabajadores del cementerio, sintiendo que la situación se salía de control, se miraron y asintieron. Uno descendió a la tumba con una barreta. El ataúd sellado no estaba destinado a ser abierto. Ese era el objetivo del embalsamamiento y la preservación. Pero Benjamín había enseñado filosofía el tiempo suficiente para saber que las reglas eran solo acuerdos que la gente hacía, y los acuerdos podían romperse. El sello se rompió. La tapa se levantó. Bolsas de arena le devolvieron la mirada. Docenas de ellas cuidadosamente dispuestas para aproximar el peso y la forma. Ningún cuerpo, ningún hijo. Solo evidencia de una mentira tan monstruosa que por un momento Benjamín no pudo procesarlo. Detrás de él, alguien jadeó. Murmullos recorrieron la pequeña multitud. Benjamín bajó a la tumba, sus zapatos de vestir hundiéndose en la tierra, y levantó una de las bolsas. Era del tipo utilizado para la construcción, estampada con el logotipo de un proveedor local. Cuando volvió a subir, don Rogelio se había puesto blanco. Carlota Puente se aferraba al brazo de su marido, y Carlos, el hermano de Valeria, de cuello grueso y perpetuamente agresivo, había retrocedido 2 pasos. Pero fue en el rostro de Valeria en lo que Benjamín se centró. Ella estaba congelada, con la boca abierta, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. ¿Dónde está? La voz de Benjamín era tranquila ahora, más terrible por su calma. ¿Dónde está mi hijo? Yo no. Nosotros no, tartamudeó Valeria. Esto no tiene sentido. Lo sabías. No era una pregunta. Todos ustedes lo sabían. Benjamín, te lo juro. Pensé que él estaba. Valeria intentó alcanzarlo, pero Benjamín retrocedió. El mensaje de texto, dijo él, sacando su teléfono y mostrándole la pantalla con el número de Diego. Está vivo y me está diciendo que no confíe en nadie. Miró a cada uno de los Puente por turno. Especialmente no en ti. La máscara de don Rogelio finalmente se rompió. El patriarca genial desapareció, reemplazado por algo más duro, más frío. Necesitas pensar muy cuidadosamente sobre lo que harás a continuación, dijo suavemente. Hay cosas que no entiendes, cosas que son más grandes que tus sentimientos. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Don Rogelio se arregló la chaqueta. Diego está a salvo. Lo están cuidando y tú vas a alejarte de esto. Benjamín sintió que algo se cristalizaba dentro de él. Toda la confusión y el dolor endureciéndose en una claridad afilada como un diamante. No dijo, no lo haré. No tienes opción. Siempre hay una opción. Benjamín miró a Valeria, que ahora sollozaba abiertamente. ¿Lo amabas en absoluto? ¿A nuestro hijo? Por supuesto que yo. Entonces dime dónde está. Ella sacudió la cabeza, dividida entre su marido y su familia. Carlos Puente se acercó a ella. Protector, posesivo. Don Rogelio sacó su teléfono, escribiendo algo rápidamente. Acabas de tomar una muy mala decisión, dijo don Rogelio. Vamos, Valeria. Nos vamos. No te la vas a llevar a ningún lado, dijo Benjamín. 3 hombres emergieron de la capilla, grandes, profesionales, con el porte de seguridad privada.
Se movieron para flanquear a los Puente. Don Rogelio sonrió sin calidez. Esta es propiedad privada, Torres. Estás causando un disturbio. Estos caballeros te escoltarán afuera si es necesario. Benjamín miró a la multitud de dolientes, a los trabajadores del cementerio, a la evidencia de la muerte escenificada de su hijo. Podría pelear ahora, hacer una escena, tal vez hacer que lo arrestaran. O podría ser inteligente. Pensó en Diego en algún lugar en la oscuridad, asustado, pero lo suficientemente vivo como para enviar una advertencia. Su hijo lo necesitaba táctico, no emocional. Me iré, dijo Benjamín. Pero quiero que entiendas algo. Se encontró con la mirada de don Rogelio. Voy a encontrarlo y cuando lo haga, voy a saber exactamente lo que has hecho y luego voy a destruirte tan completamente que tu apellido se convertirá en una historia de advertencia. Grandes palabras de un profesor universitario, se burló Carlos Puente. Benjamín sonrió. Y no fue una expresión agradable. He pasado 20 años enseñando a la gente cómo pensar, cómo deconstruir argumentos, encontrar debilidades, explotar fallas en la lógica. Acabas de cometer el error de darme un rompecabezas para resolver. Y soy muy bueno con los rompecabezas. Se dio la vuelta y se alejó, ignorando a los guardias de seguridad, ignorando los murmullos conmocionados de la multitud. Su teléfono vibró de nuevo cuando llegó a su coche. El número de Diego. Papá, me mueven esta noche. Edificio azul, 2 pisos, valla de hierro. Date prisa. Luego, segundos después, encontraron el teléfono. Te quiero y nada más. Benjamín no fue a casa. El hogar estaba comprometido, lleno de las cosas de Valeria, la influencia de su familia, sus mentiras cuidadosamente construidas. En su lugar, condujo a su oficina en la universidad, abrió su puerta y se sentó en su escritorio. Sus manos finalmente temblaban ahora, la adrenalina de la confrontación dando paso a la magnitud de lo que había descubierto. Diego estaba vivo. La familia de su esposa había escenificado su muerte. Tenían seguridad, recursos, planificación. Esto no fue improvisado. Esto estaba organizado. ¿Por qué? Esa era la pregunta que lo llevaría a las respuestas. La filosofía le había enseñado que entender el motivo era la clave para predecir el comportamiento. ¿Qué querían los Puente? ¿Que ganaban fingiendo la muerte de Diego? Su computadora cobró vida. Benjamín sacó cada documento que tenía sobre la familia Puente, las verificaciones de antecedentes que nunca se había molestado en ejecutar antes de casarse con Valeria, los registros públicos, la presencia en las redes sociales. Debería haber hecho esto hace años, pero había estado enamorado y Valeria había sido diferente de su familia. O eso había pensado. Don Rogelio Puente, antecedentes militares, licenciado honorablemente. Dirigía una firma de consultoría privada especializada en soluciones de seguridad para clientes en el extranjero. Vago, deliberadamente. Carlota Puente, anteriormente Carlota Hernández, casada con don Rogelio durante 35 años. Sin historial laboral. Carlos Puente trabajaba para la firma de su padre, también vago. Múltiples viajes al extranjero por año. La firma, ahí era donde necesitaba empezar. Un golpe en su puerta le hizo levantar la vista. Diana Bustamante estaba en la entrada, una colega del departamento de psicología. Era 10 años mayor que Benjamín, de ojos agudos y brillante. Una de las pocas personas en la universidad a las que realmente respetaba. Escuché lo que pasó, dijo ella en voz baja. En el funeral, las noticias viajan rápido. La seguridad del campus es amiga de la seguridad del cementerio. Ella entró y cerró la puerta. Benjamín, ¿qué está pasando? Él le mostró su teléfono. Los mensajes de texto del número de Diego. Mi hijo está vivo. La familia de mi esposa fingió su muerte y se lo llevaron a algún lugar. Diana absorbió esto con la misma precisión analítica que aportaba a su investigación. ¿Crees que es realmente Diego quien te envía mensajes? Sí. ¿Por qué harían esto? Eso es lo que necesito averiguar. Benjamín giró la pantalla de su computadora hacia ella. Firma de consultoría Rogelio Puente. ¿Te parece legítima? Ella la estudió. No.
El sitio web está hecho profesionalmente, pero es deliberadamente vago. No hay testimonios de clientes, no hay servicios específicos listados, solo palabras clave. Seguridad, consulta, soluciones internacionales. Esto es una fachada para algo. Eso es lo que pensé. Diana se sentó frente a él. ¿Qué planeas hacer? Encontrar a mi hijo, luego hacerles pagar por esto. La policía probablemente esté comprometida. Don Rogelio tiene conexiones en todas partes. E incluso si no lo estuvieran, para cuando investiguen, Diego podría estar en cualquier lugar. No. La voz de Benjamín se endureció. Esto requiere precisión. Necesito encontrarlo rápido, y necesito hacerlo sin alertarlos de que voy. ¿Necesitas ayuda? Necesito información. La miró directamente. Tu investigación se centra en la psicología criminal, sistemas familiares, dinámicas de abuso. Si estuvieras perfilando a los Puente basándote en lo que te he dicho, ¿qué dirías? Diana consideró. Familia del crimen organizado o adyacente a ella. La muerte falsa sugiere que están escondiendo a Diego de alguien o lo están usando para algo. ¿Fraude de seguros? No. Demasiado arriesgado con la sustitución del cuerpo. ¿Manipulación de custodia? ¿Posible? O hizo una pausa. ¿Estaban involucrados en algo ilegal que Diego descubrió y esto es contención? Benjamín sintió que se formaba hielo en su estómago. ¿Qué tipo de ilegal? Dadas sus conexiones internacionales y la cobertura de la firma de seguridad, podría ser cualquier cosa, desde tráfico de armas hasta tráfico de personas o adopciones en el mercado negro. Diana se encontró con sus ojos. Benjamín, si tengo razón, estas personas son peligrosas. Ya han demostrado que están dispuestos a fingir la muerte de un niño. No dudarán en. Lo se la interrumpió, pero es mi hijo y está vivo. Eso lo cambia todo. Entonces necesitas ser inteligente al respecto. Nada de heroísmos. Reúnes inteligencia. Encuentras ventaja y haces que te lo devuelvan. Estoy abierto a sugerencias. Diana sacó su propia computadora portátil. Empieza con los registros de propiedad. Si don Rogelio está dirigiendo una operación, necesita infraestructura, edificios, almacenes, propiedades registradas bajo diferentes nombres. Cruzamos referencias de sus asociados conocidos, compañías fantasma, cualquier cosa que pueda llevar a una ubicación física. Trabajaron durante la tarde y hasta la noche. La oficina de Benjamín se convirtió en una sala de guerra. Para cuando cayó la oscuridad, tenían una lista de 17 propiedades vinculadas directa o indirectamente a la red de don Rogelio. Una destacaba. Una antigua instalación médica, 2 pisos, registrada a nombre de una organización benéfica extinta en cuya junta directiva don Rogelio había servido. Alguna vez, ubicada a 65 kilómetros al norte, aislada, con cercas altas visibles en las imágenes satelitales. Edificio azul, 2 pisos, valla de hierro. Eso es, dijo Benjamín. Tiene que ser eso. No puedes simplemente irrumpir allí. No voy a hacerlo. Voy a vigilarlo. Aprender los patrones. Ver quién entra y sale. Se puso de pie, tomando su chaqueta. Y luego voy a recuperar a mi hijo. Benjamín. Diana lo agarró del brazo. Prométeme que tendrás cuidado. Prometo que haré lo que sea necesario. Se fue antes de que ella pudiera discutir más. Conduciendo a través de la noche hacia la dirección que habían encontrado. El edificio estaba detrás de una cerca de malla ciclónica coronada con alambre de púas, luces encendidas en varias ventanas. 2 camionetas estaban estacionadas afuera. Mientras Benjamín observaba desde la distancia, oculto en una arboleda con un par de binoculares que Diana le había prestado, vio movimiento. Carlos Puente salió del edificio hablando por teléfono. Parecía agitado. Luego una mujer que Benjamín no reconoció se unió a él. Joven profesional llevando un maletín médico. Un maletín médico. La mente de Benjamín se aceleró. ¿Por qué necesitarían personal médico? A menos que Diego estuviera herido o a menos que... Su teléfono vibró. Número desconocido esta vez.
Benjamín Torres, tenemos que hablar. Ven a la dirección que te envío. Ven solo. Puedo ayudarte, pero el tiempo se acaba. Apareció una dirección. Era una cafetería a 30 minutos de distancia. Benjamín miró el mensaje. Luego de vuelta al edificio donde su hijo podría estar retenido. Cada instinto le gritaba que esto era una trampa. Pero había enseñado pensamiento crítico el tiempo suficiente para saber que a veces la trampa obvia es exactamente lo que parece ser y a veces es la única puerta hacia adelante. Arrancó su coche y condujo hacia el restaurante. Su mente ya trabajaba a través de escenarios, posibilidades, estrategias. Los Puente pensaban que habían ganado. Pensaban que escenificar la muerte de Diego terminaría la historia. Estaban equivocados. Este no era el final. Esto era solo el comienzo. El lugar era el tipo de parada anónima de carretera que existía en todas partes y en ninguna. Luces fluorescentes brillantes y casi vacío a las 10 de un martes por la noche. Benjamín estacionó donde podía ver ambas entradas, su mano descansando sobre la llave de cruz que había sacado de su maletero. Adentro, una figura solitaria estaba sentada en una mesa del fondo. Ricardo Ricky Méndez, uno de los contratistas de seguridad de don Rogelio. Benjamín lo reconoció del funeral. El hombre le hizo señas con un gesto cansado. Benjamín se acercó lentamente, con todos los sentidos alerta. Ricardo parecía agotado, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa que parecía fuera de lugar para alguien en su profesión. Torres, siéntate. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. Ricardo empujó una carpeta sobre la mesa. Pero deberías ver esto. Benjamín permaneció de pie, pero abrió la carpeta. Dentro había fotografías, imágenes de vigilancia de varias personas reuniéndose con don Rogelio. Documentos con sellos de aspecto oficial y registros de transferencias bancarias que mostraban grandes sumas, moviéndose a través de cuentas en el extranjero. Pero fue el último conjunto de fotos lo que hizo que se le helara la sangre. Niños, docenas de niños diferentes, varias edades, varios orígenes, todos fotografiados en entornos clínicos con números de identificación en lugar de nombres. Y entre ellos, mezclado con caras de extraños, vio a Diego, no en una foto, sino en varias, abarcando meses atrás. ¿Qué es esto? La voz de Benjamín era apenas un susurro. Don Rogelio no solo dirige una firma de consultoría de seguridad, dijo Ricardo. Está dirigiendo una operación de adquisición, adopción en el mercado negro, principalmente clientes de alto nivel, gente rica que quiere tipos específicos de niños, gente que no quiere pasar por canales legales o que no puede pasar verificaciones de antecedentes. Él busca niños, escenifica situaciones para tomarlos y los vende al mejor postor. El mundo pareció inclinarse. Diego, tu hijo, no se suponía que fuera parte del inventario, pero hace 6 meses vio algo que no debía. Escuchó una reunión en tu casa cuando don Rogelio y Valeria hablaban de una nueva adquisición. Diego es listo. Empezó a hacer preguntas, husmeando. Don Rogelio no podía arriesgarse a que hablara. Ricardo se encontró con los ojos de Benjamín. Así que convenció a Valeria de que era temporal, solo hasta que pudieran resolver algo. Pero don Rogelio no planea devolver a Diego. Ya tiene un comprador alineado. Un multimillonario tecnológico en Singapur que quiere un hijo para continuar su legado. Un hijo que pueda moldear desde la adolescencia. Un hijo con el aspecto y el nivel de inteligencia adecuados. Las manos de Benjamín se apretaron sobre la carpeta. ¿Por qué me estás contando esto? Porque no soy un traficante de niños. Pensé que estaba haciendo seguridad privada. Para cuando descubrí lo que realmente era la operación, estaba demasiado involucrado. Don Rogelio tiene ventaja sobre mí, sobre todos los que trabajamos para él. Ricardo sacó una memoria USB. Esto es todo. Listas de clientes, registros de transacciones, ubicaciones de otras instalaciones. Es suficiente para derribar toda la red, pero no es suficiente para salvar a Diego esta noche. ¿Qué pasa esta noche? Traslado a las 2 de la madrugada en la instalación que probablemente ya encontraste. Están moviendo a Diego a una pista de aterrizaje privada, luego fuera del país. Una vez que se haya ido, nunca lo encontrarás. Benjamín miró su reloj.
3 horas y media. Seguridad, Carlos, otros 2 guardias, y el propio don Rogelio. Están nerviosos después de tu numerito en el cementerio. Saben que estás buscando. Van a moverse rápido y desaparecer. Ricardo deslizó la memoria USB. Lleva esto a la FGR, a los medios, a quien quieras. Destruye a los Puente. Pero si quieres a tu hijo de vuelta con vida, tienes que moverte ahora. Y tienes que estar dispuesto a hacer cosas que cambiarán quién eres. Ya he cambiado. Benjamín se guardó la memoria USB. La persona que yo era murió en ese cementerio cuando vi arena en lugar de mi hijo. A lo que queda no le importa lo legal o ilegal, lo correcto o incorrecto. A lo que queda solo le importa traer a Diego a casa. Ricardo asintió lentamente. Hay una entrada de servicio en el lado este. Pausas en el patrón de patrulla a intervalos de media hora. Tendrás quizás 90 segundos para entrar sin ser detectado. Y una vez que estés dentro, eso depende de ti. Pero Torres. Ricardo se puso de pie, preparándose para irse. Don Rogelio es un verdadero creyente. Cree que está haciendo un trabajo importante, satisfaciendo la demanda del mercado, ayudando a personas ricas que merecen hijos. No entregará a Diego sin pelear. ¿Y Carlos? Carlos es peor. Le gusta la violencia. Entonces la tendrán. Benjamín salió del restaurante con la carpeta y la memoria USB aseguradas en su chaqueta. Tenía 3 horas y media para planificar, prepararse, convertirse en alguien capaz de infiltrarse en una instalación vigilada y extraer a su hijo por la fuerza si fuera necesario. Condujo a un hipermercado todavía abierto hasta tarde y compró suministros, ropa oscura, una linterna, cinchos, una lata de pintura en aerosol, un encendedor, una botella de alcohol de alta graduación. Nada abiertamente criminal, pero juntos formaban los componentes de un plan que tomaba forma en su mente. Su teléfono vibró mientras cargaba sus compras en el coche. Valeria. Benjamín, por favor vuelve a casa. Necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. Miró el mensaje, pensó en la cara de su esposa cuando se abrió el ataúd. Las lágrimas que podrían haber sido genuinas o podrían haber sido culpa. De cualquier manera, ella lo sabía. Ella lo había visto sufrir. Ella le había dejado creer que su hijo estaba muerto. Escribió de vuelta, tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora voy a buscar a Diego, y luego me aseguraré de que ninguno de ustedes vuelva a lastimar a otra familia. Su respuesta llegó rápidamente. No entiendes con lo que estás tratando. Mi padre te matará. Por favor, solo déjame ayudar a arreglar esto. No puedes arreglar esto. Tú lo rompiste. Aléjate de mí. Bloqueó su número y continuó sus preparativos. A la 1 de la madrugada, Benjamín estaba sentado en su coche a 275 metros de la instalación, vestido de negro, suministros en una mochila, estudiando el edificio a través de binoculares. Las luces ardían en varias ventanas. Podía ver sombras moviéndose dentro, guardias haciendo rondas. Las camionetas todavía estaban estacionadas en el frente. No había señales todavía de vehículos adicionales que pudieran indicar que el transporte se adelantaba. Su mente estaba inquietantemente tranquila, cada pensamiento preciso y claro. Había pasado su carrera enseñando a otros a pensar a través de problemas metódicamente, a descomponer preguntas complejas en partes manejables. Esto no era diferente, solo otro rompecabezas con apuestas más altas. Objetivo, extraer a Diego a salvo. Obstáculos, múltiples guardias armados, tiempo limitado, diseño interior desconocido. Recursos, sorpresa, desesperación y la voluntad de hacer lo que fuera necesario. A la 1:27, se movió. La entrada de servicio estaba exactamente donde Ricardo había indicado, parcialmente oculta detrás de un recinto de basureros cubierto de maleza. Benjamín esperó a que el patrón de patrulla de los guardias los llevara al frente del edificio, luego cruzó el terreno abierto en una carrera baja. La puerta estaba cerrada pero mal mantenida. 3 patadas firmes cerca de la manija y el marco se astilló. El interior olía a desinfectante y miedo. Pasillos institucionales, luces fluorescentes. Los huesos del edificio aún mostraban su vida anterior como instalación médica.
Benjamín se movió rápida pero cuidadosamente revisando cada puerta. Armarios de almacenamiento, oficinas vacías, un área de cocina con signos de uso reciente. Entonces escuchó voces desde arriba, el segundo piso. La risa distintiva de Carlos, áspera y cruel. Los tonos más tranquilos de don Rogelio, dando instrucciones. Benjamín encontró las escaleras y subió silenciosamente. En la cima, un pasillo más largo con habitaciones a ambos lados. La luz se derramaba de una habitación al final. Se movió hacia ella, se presionó contra la pared y escuchó. Asegúrate de que la sedación sea correcta. No podemos tenerlo despertando a mitad del vuelo. Ese era don Rogelio. El médico ya lo preparó. El chico estará fuera por 12 horas fácil. Carlos, sonando aburrido. Aún no veo por qué no podemos simplemente. Porque el comprador lo quiere intacto y funcional. Entregamos lo prometido o no nos pagan. Esto no es complicado. Lo que sea. ¿Cuándo es el transporte? 1 hora y media. Mucho tiempo. Benjamín procesó esto. Estaban adelantados al horario. Diego ya estaba sedado o a punto de estarlo. Eso cambiaba las cosas. No podía simplemente agarrar a su hijo y correr. No si Diego no podía caminar. Necesitaba un enfoque diferente. Moviéndose rápidamente de regreso por el pasillo, encontró lo que estaba buscando. Un armario de mantenimiento con suministros de limpieza, incluidos productos químicos de fuerza industrial. Vació la lata de pintura en aerosol en varios trapos. Agregó el alcohol de alta graduación y creó bombas de humo improvisadas. No lo suficiente para causar un incendio real, pero suficiente para crear confusión y activar cualquier detector de humo. Luego activó la alarma de incendios manualmente. El chillido de la alarma dividió la noche. Inmediatamente, gritos estallaron desde la habitación iluminada. Benjamín se movió a una puerta en sombras y esperó. Carlos irrumpió en el pasillo primero, pistola en mano, buscando amenazas. Detrás de él vino uno de los otros guardias. Se dirigieron a las escaleras hacia el panel de alarma abajo, que quedó encendido. Benjamín contó hasta 5, luego se movió. Entró en la habitación iluminada bajo y rápido. Dentro, Diego yacía en una camilla médica, con los ojos cerrados y una vía intravenosa en su brazo. Parecía pálido, pero respiraba. Vivo, vivo. Don Rogelio estaba junto a la ventana, teléfono en mano, pidiendo refuerzos. Vio a Benjamín y sus ojos se abrieron de par en par. No debiste haber venido aquí, Torres. No debiste haberte llevado a mi hijo. La mano de don Rogelio se movió hacia un arma en el escritorio, pero Benjamín fue más rápido, impulsado por meses de rabia reprimida. Cerró la distancia y golpeó a don Rogelio con fuerza en la cara con la llave de cruz que había guardado en su cintura trasera. El hombre mayor cayó, con sangre manando de su nariz. ¿Dónde está el comprador?, exigió Benjamín, de pie sobre él. ¿Quién está en Singapur? Don Rogelio se rió, con sangre en los dientes. ¿Crees que esto termina conmigo? Hay docenas de personas involucradas. No puedes detener esto. Mírame. Benjamín aseguró las manos de don Rogelio detrás de él con cinchos, lo amordazó con tela de cortina rasgada y lo arrastró a una esquina. Luego fue hacia Diego, revisó su pulso y respiración. Fuerte, constante. La bolsa intravenosa mostraba marcadores sedantes. Benjamín retiró cuidadosamente la vía, aplicó presión en el sitio de inyección. Diego susurró, «Estoy aquí. Te voy a sacar». Su hijo no respondió. Profundo en el sueño químico. El sonido de pasos tronando escaleras arriba hizo que Benjamín se moviera rápido. Se posicionó junto a la puerta, llave de cruz lista. Carlos entró primero, agresivo y confiado. «Papá, alguien tiró de la...». Benjamín lo golpeó en la rodilla. Un golpe calculado que dejó caer a Carlos gritando. Luego otro golpe en la sien que lo dejó inconsciente. El guardia detrás de Carlos intentó levantar su arma, pero Benjamín ya se estaba moviendo, impulsado por la adrenalina y la furia paternal. Desarmó al hombre con un golpe en la muñeca, luego lo derribó con un golpe en el plexo solar.
Sus estudiantes de filosofía se habrían sorprendido. El profesor de modales suaves que enseñaba ética y pensamiento claro, ahora moviéndose con eficiencia violenta. Pero Benjamín no sentía contradicción. La ética no era abstracta cuando tu hijo estaba involucrado. Pensamiento claro significaba hacer lo que funcionaba. Arrastró a Carlos y al guardia a la habitación. Los aseguró con más cinchos. Don Rogelio observaba con odio ardiendo en sus ojos. Lo has arruinado todo, siseó don Rogelio a través de la mordaza. Años de trabajo. Bien, dijo Benjamín. Fue hacia Diego y levantó cuidadosamente a su hijo en brazos. Incluso a los 14 años, Diego no era excesivamente pesado para un hombre corriendo con adrenalina. Vas a ir a prisión. Todos ustedes. Y esos niños que traficaron, van a ir a casa. Llevó a Diego hacia las escaleras. Detrás de él, don Rogelio Puente rabiaba contra sus ataduras, pero los sonidos se debilitaron a medida que Benjamín descendía. La alarma de incendios de la instalación aún gemía. En algún lugar a la distancia, escuchó sirenas, las reales. Alguien había llamado al 911. Bien. Para cuando llegaran, él y Diego se habrían ido, pero la evidencia permanecería. La familia Puente tendría mucho que explicar. Benjamín cargó a Diego cuidadosamente en el asiento trasero de su coche, lo aseguró con el cinturón de seguridad y condujo lejos de la instalación justo cuando el primer camión de bomberos aparecía en el horizonte. Su hijo vivo, a salvo, el resto podía esperar. Benjamín condujo a un pequeño hotel a 2 municipios de distancia, pagando en efectivo y registrándose bajo un nombre falso. Llevó a Diego adentro. Lo acostó en una de las camas y se sentó en vigilia mientras el sedante desaparecía lentamente. Alrededor de las 6 de la mañana, los ojos de Diego se abrieron parpadeando. Papá. La visión de Benjamín se nubló con lágrimas que no se había permitido sentir. Hola, amigo, estoy aquí. El rostro de Diego se arrugó. Me dijeron que pensabas que estaba muerto. Dijeron que me enterraron y tú les creíste. Lo hice durante unos 20 minutos. Luego me enviaste un mensaje. Benjamín tomó la mano de su hijo. Te salvaste a ti mismo, Diego. Ese mensaje me llevó directo a ti. Robé uno de los teléfonos de los guardias cuando no miraban. Solo tuve unos segundos. Ni siquiera estaba seguro de que funcionaría. Funcionó. Fuiste inteligente y valiente e hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Benjamín alisó el cabello de Diego hacia atrás. ¿Estás herido? Solo los sedantes y estar asustado. La voz de Diego tembló. El abuelo Rogelio. Dijo que me estaba vendiendo como si fuera una cosa. ¿Y mamá? Mamá estaba allí cuando me llevaron. Ella lloró, pero no los detuvo. Benjamín sintió una furia fresca. Fría y cristalina. Valeria, se había casado con ella, la amaba, construyó una vida con ella, y ella había traicionado eso de la peor manera posible. Lo sé. Y ella va a responder por eso. Todos lo harán. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a hacer que te revise un médico de verdad, asegurarnos de que estás bien. Luego, vamos a hablar con la FGR. Benjamín sacó la memoria USB que Ricardo le había dado. Tenemos evidencia que va a destruir toda la operación de los Puente. Pero antes de hacer eso, necesito saber, ¿entiendes que las cosas se van a complicar? Tu madre podría ir a prisión. También tus abuelos, tu tío. Esto será público, desordenado, difícil. Diego se encontró con los ojos de su padre, y Benjamín vio algo allí que le rompió el corazón. Su hijo había crecido en los últimos días, había visto una oscuridad que ningún niño debería ver. Me alejaron de ti, papá. Te hicieron enterrar arena y pensar que estaba muerto. Iban a venderme a algún extraño al otro lado del océano. No me importa lo que les pase. Está bien, entonces vamos a arreglar esto. El teléfono de Benjamín vibró. Múltiples mensajes de números bloqueados, del teléfono de Valeria, de números que no reconocía. Amenazas, súplicas, promesas. Los Puente estaban luchando, tratando de contener el daño,
Pero era demasiado tarde para la contención. Benjamín abrió su computadora portátil y envió el contenido de la memoria USB a 3 destinos diferentes. La línea de denuncias de la FGR, una organización sin fines de lucro de periodismo de investigación que se especializaba en tráfico de personas, y un amigo de seguridad cibernética que sabría cómo asegurar que los datos no pudieran ser suprimidos o destruidos. Luego llamó a Diana Bustamante. Soy Benjamín. Tengo a Diego. Estamos a salvo, pero necesito tu ayuda coordinando con las fuerzas del orden. La evidencia está en camino a múltiples agencias. Esto va a estallar en las próximas horas y necesito a alguien en quien confíe gestionando el lado académico. Mi trabajo, mi reputación, asegurándose de que esto no se barra debajo de la alfombra. Ya estoy en ello, dijo Diana. El rector de la universidad es amigo. Le informé esta mañana sobre lo que encontraste. Está horrorizado y te apoya. Tu posición es segura. Gracias, Benjamín. Me alegro de que Diego esté a salvo. Ahora termina esto. Tenía la intención de hacerlo. Para el mediodía, agentes federales habían allanado la instalación donde Benjamín había extraído a Diego. Encontraron a don Rogelio, Carlos y los guardias aún asegurados junto con registros médicos, documentos financieros y suficiente evidencia para lanzar una investigación completa. Por la tarde, la historia estalló a nivel nacional. Prominente contratista de seguridad arrestado en un esquema masivo de tráfico de niños. Valeria llamó a Benjamín 17 veces. Él no respondió. Cuando los agentes de la FGR finalmente rastrearon a Benjamín y Diego hasta su hotel, encontraron a un padre y un hijo listos para contar su historia, respaldados por evidencia irrefutable. La agente principal, una mujer llamada Cristina Salinas, escuchó el relato de Diego con simpatía profesional y horror creciente. Señor Torres, lo que hizo al extraer a su hijo de esa instalación por la fuerza nos pone en una posición complicada legalmente, dijo cuidadosamente. Lo entiendo. Cárgueme si es necesario, pero primero use esa evidencia para salvar a los otros niños. La agente Salinas lo estudió por un largo momento, luego asintió. Ya nos estamos moviendo en eso. Los datos que proporcionó nos han dado acceso a toda una red. Hemos identificado al menos 43 niños que fueron traficados a través de la operación de los Puente en los últimos 7 años. Algunos ya están de vuelta con sus familias biológicas. A otros todavía los estamos localizando. ¿Y Valeria?, preguntó Diego en voz baja. Tu madre está siendo interrogada actualmente. Estamos determinando su nivel de participación. La voz de Salinas se suavizó. Sé que esto es difícil. Ella lo sabía, dijo Diego. Ella les ayudó a llevarme. Estaba llorando, pero lo hizo. Entonces se enfrentará a los cargos apropiados. Las siguientes 72 horas se convirtieron en un borrón de entrevistas, declaraciones y atención de los medios. La historia era demasiado grande para contenerla. Familia rica involucrada en fraude de adopción internacional y tráfico de niños. El rescate desesperado de un padre a su hijo, el desmoronamiento de una red que había operado durante años. Benjamín dio una declaración cuidadosamente preparada a la prensa, de pie fuera de las oficinas de la FGR con la agente Salinas. Mi hijo fue blanco de personas en las que debería haber podido confiar, su propia familia. Pero fue lo suficientemente valiente como para encontrar una manera de pedir ayuda. Y tuve la suerte de escuchar esa señal. Estoy agradecido a las fuerzas del orden por su trabajo al derribar toda la red y a todos los que nos apoyaron durante esta pesadilla. Detrás de él, dentro del edificio, don Rogelio y Carlos Puente estaban sentados en salas de interrogatorio separadas, su imperio desmoronándose a su alrededor. Carlota Puente había aceptado un acuerdo de culpabilidad, proporcionando testimonio contra su marido a cambio de cargos reducidos. ¿Y Valeria? Valeria había pedido ver a Benjamín. En contra del consejo de su abogado, él aceptó. Se reunieron en una sala de conferencias, un agente federal de pie junto a la puerta. Valeria parecía demacrada, años mayor de lo que había sido hace una semana. Sus manos temblaban mientras se sentaba frente a él. Benjamín, yo no. Él levantó una mano. No quiero escuchar que lo sientes o que estabas en conflicto o que tu padre te manipuló. Eres una adulta.
Tomaste decisiones y esas decisiones llevaron a que nuestro hijo fuera secuestrado y casi vendido a un extraño. Pensé que era temporal. Papá prometió. Tu padre prometió. Diego tiene 14 años. Valeria, ¿cuándo planeabas decirme la verdad? ¿Cuándo estuviera en Singapur? ¿Cuándo estuviera permanentemente traumatizado? ¿Nunca? Las lágrimas corrían por su rostro. Tenía miedo. Papá dijo que si no cooperaba, se llevarían a Diego de todos modos y nunca lo volvería a ver. Dijo que nunca entenderías el negocio. Que eras demasiado protegido, demasiado idealista. Dijo que así era como funcionaba realmente el mundo y tú le creíste. Sí. Su voz se quebró. Y estaba equivocada. Destruí todo. Destruí nuestra familia. Benjamín miró a la mujer con la que se había casado, a la mujer que había amado, y no sintió nada más que agotamiento. Tienes razón. ¿Lo hiciste? Lo que sea que te pase ahora, prisión, exilio, lo que sea. Te lo ganaste. Y espero que te persiga para siempre que elegiste el imperio criminal de tu padre sobre tu propio hijo. Benjamín, por favor. ¿Hay alguna posibilidad? No. Lo que sea que tuviéramos murió cuando ayudaste a escenificar la muerte de Diego. Nunca te perdonaré por eso. Nunca. Se puso de pie y se fue, sin mirar atrás mientras Valeria se disolvía en sollozos detrás de él. Los papeles de divorcio se presentaron dentro de la semana. 3 meses después, Benjamín y Diego estaban sentados en su nuevo apartamento. Un nuevo comienzo en una ciudad diferente, lejos de los puentes y los recuerdos. Diego veía a un terapeuta 2 veces por semana, procesando el trauma, aprendiendo lentamente a confiar de nuevo. Benjamín había tomado una licencia de la enseñanza, centrándose en la recuperación de su hijo. Los juicios penales estaban en curso. Don Rogelio Puente enfrentaba múltiples cadenas perpetuas. Carlos Puente había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 25 años mínimo. Carlota recibió 15 años, y Valeria, que había cooperado extensamente con los fiscales, había recibido 8 años con posibilidad de libertad condicional después de 5. La red que habían expuesto había llevado a la recuperación de 63 niños y su devolución a las familias. Otras 4 redes de tráfico habían sido descubiertas a través de conexiones en los archivos de don Rogelio. Les había dicho la agente Salinas, una de las mayores redadas en la historia reciente de la FGR. Pero para Benjamín, la victoria se sentía vacía. Diego estaba a salvo. Eso lo era todo. Pero su hijo tenía pesadillas. Se estremecía ante movimientos repentinos. Hacía preguntas que ningún niño de 14 años debería tener que hacer sobre la confianza y la familia y si alguien estaba realmente a salvo. Papá. Diego levantó la vista de su tarea una noche. ¿Crees que alguna vez me sentiré normal de nuevo? Benjamín dejó su libro y se movió para sentarse junto a su hijo. No sé si volveremos a como eran las cosas, pero creo que construiremos algo nuevo, algo más fuerte, porque ahora sabemos de lo que somos capaces de sobrevivir. ¿Te alegras de haberme salvado? Aunque destruyó todo lo demás. Diego. Benjamín giró a su hijo para que lo mirara. Tú no eres todo lo demás. Tú lo eres todo. Tu madre, su familia, la casa, la vida que teníamos, eso eran solo cosas alrededor de los bordes. Tú eres el centro, y derribaría 1000 vidas para mantenerte a salvo. Diego lo abrazó fuerte y desesperado. Te quiero, papá. Yo también te quiero, amigo. Esa noche, después de que Diego se durmió, Benjamín se sentó en su pequeño balcón y miró hacia la ciudad. En algún lugar allá afuera, los puentes estaban en celdas de prisión. Valeria estaba en una instalación de mínima seguridad y las familias que destruyeron intentaban reconstruirse. Pensó en el hombre que había sido hace 3 meses, el profesor de filosofía que creía en la justicia abstracta, en sistemas y procesos, en el poder del pensamiento racional para resolver problemas. Ese hombre había sido ingenuo, protegido, no preparado para la realidad del mal. El hombre en el que se había convertido entendía que a veces la justicia requería acción, no filosofía, que proteger lo que importaba significaba estar dispuesto a romper reglas, tomar riesgos, volverse peligroso cuando fuera necesario. Su teléfono vibró. Un mensaje de la agente Salinas.
Solo quería ponerte al día. Usando la información de tu caso, hemos cerrado 3 operaciones de tráfico más en otros 2 estados. 12 niños más yendo a casa. Gracias por estar dispuesto a luchar. Benjamín respondió, gracias por terminar lo que empecé. Luego dejó el teléfono a un lado y se permitió un momento de paz. Diego estaba a salvo. Los monstruos estaban enjaulados, y mañana se despertarían y continuarían construyendo su nueva vida, un día a la vez. No era el final que había imaginado para su vida. Pero era el final que se habían ganado. Padre e hijo, sobrevivientes, luchadores juntos. Y eso, reflexionó Benjamín, era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.